Vamos a pensar que este Jesús, cada vez que hablaba, dejaba a la gente con la boca abierta. Y yo muchas veces he pensado, a mí me gustaría hacer exactamente lo mismo. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Santiago 3, versículo 13 al 18. Santiago 3. Podemos leerlo aquí de la pantalla grande, o si tú lo quieres buscar en tu Biblia, también lo puedes hacer. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Y dice así la Escritura: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Nos detenemos allí en la lectura. ¿Qué te ha llamado la atención de este pasaje? Santiago dice, si alguien es sabio y entendido, sabio de sabiduría y entendido de conocimiento. O sea, si alguien se considera que tiene conocimiento y que tiene sabiduría, que lo demuestre a través de sus acciones. Pero Santiago dice, pero si hay entre vosotros, y menciona dos cosas que son muy comunes en muchos círculos donde participamos nosotros las personas. ¿Y cuáles son las dos cosas? Versículo 14, envidias y rivalidades. Envidias y rivalidades. Te juntas con la vecina del frente, envidiosa. Te juntas con el compañero de trabajo, rivalidad. Pero esto se da en muchos círculos y es muy común. En la familia. Se juntan los familiares, ¿no? Y de pronto aparece el envidioso. Aparece la rivalidad, la pelea, la trifurca allí. Entonces, Santiago, que sabe que esto es tan común en los seres humanos, Santiago dice, pero en la iglesia esto no tendría que ser así. Si nosotros de alguna manera hemos cambiado nuestra manera de ser, de vivir, si de alguna forma el Evangelio ha transformado nuestros pensamientos, entonces estas rivalidades y estas envidias ya no tienen razón de ser. Pero se demuestra a través de las acciones. Si las acciones demuestran rivalidades y contiendas entre nosotros, envidias y celos, quiere decir que la sabiduría, o sea, lo que yo creo que debería hacer, no lo estoy haciendo correctamente, sino que tendría que hacer algún cambio, alguna modificación. Por ejemplo, cuando tú te vistes para venir aquí a la celebración, ¿tú te vistes para ti? ¿Tú te vistes para el hermano o la hermana? ¿Tú te vistes para algún familiar? ¿Tú te vistes para conseguir novio o novia? ¿O tú te vistes para Dios? Ya sé que todos se han apuntado al último. Yo me visto para Dios. Pero muchas veces no es así. Termina la celebración y escucho por ahí, ¿has visto a fulano de tal como ha venido vestido? Bueno, yo sé que todos visten bien, ¿no? Pero si oímos ese comentario, ¿qué quiere decir? Que hay rivalidades, que hay celos, que hay envidias. Ahora, si eso ocurre, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de sabiduría? O sea, ¿cómo yo llevo a la práctica el conocimiento que yo tengo de Dios? ¿Cómo lo estoy transformando en obras, en acciones? Santiago dice, saltan todas las alarmas cuando hay celos, envidias, rivalidades, contiendas. Saltan todas las alarmas porque algo está fallando. Dice el verso número 15, esta no es la sabiduría que desciende del cielo. Esta expresión desciende del cielo, los judíos, por lo general, se limitaban a mencionar la palabra Dios.
ellos trataban de no utilizar esta palabra. Entonces utilizaban otras palabras o frases que reemplazaban a la palabra Dios, como por ejemplo, lo que viene de lo alto, en vez de decir lo que viene de Dios. Lo que desciende del cielo, en vez de decir lo que desciende de Dios. Cuando habla de la sabiduría que desciende del cielo, ¿nosotros qué diríamos? La sabiduría que viene de parte de Dios. Recordemos que Santiago es judío, él escribe a judíos que están dispersos y entre ellos se limitan mucho con la palabra Dios. Si hay forma de escaparse y no decirla, ellos buscan una alternativa. Así que aquí está hablando de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y dice el verso 15 que la sabiduría que desciende del cielo no es esta. O sea, no es la que produce rivalidades, contiendas, celos, envidias, sino que la que produce esto, los celos, las contiendas, las rivalidades, las envidias, es la sabiduría, y acá menciona 3 características. La sabiduría terrenal, la sabiduría humana y la sabiduría diabólica. Notemos que Santiago no se limita a decir una palabra para definir la sabiduría, digamos, de este mundo o de la cultura donde nosotros vivimos, o la sabiduría que estamos habituados a usar continuamente en la calle, sino que menciona 3 palabritas para que nos hagamos una idea de qué tipo de sabiduría es. Ya volveremos a eso, pero simplemente mencionar que Santiago dice sabiduría que viene de Dios, y la otra sabiduría es la sabiduría terrenal, humana y diabólica, ¿sí? Dice el verso, seguimos adelante en la lectura, el verso 17, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo, la que es de Dios, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. O sea, si yo quiero obtener justicia, tengo que sembrar en paz. O sea, tiene que haber estas características que ha mencionado Santiago anteriormente. ¿Cuáles son? Pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Recordemos algo, el conocimiento responde a una pregunta y la sabiduría responde a otra pregunta. El conocimiento responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Cuando uno no sabe qué es, entonces apela al conocimiento. Ahora, la pregunta para la sabiduría es ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? O sea, yo sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Por eso muchas veces decimos que la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Yo sé, por ejemplo, que tengo que confiar en Dios. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo en práctica? Esa es la sabiduría. Por eso Santiago dice al principio del libro, de su carta, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que va de un lado al otro, y en definitiva, lo que dice Santiago es, si alguien necesita sabiduría, pídasela a Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros durante la semana, yo me incluyo desde luego, soy el primero, somos de los que le pedimos a Dios de todo, menos sabiduría. ¿Por qué? Porque entre nosotros, y esto ocurre muchas veces
cuando estamos dentro de la familia, cuando estamos dentro del trabajo, en el vecindario. Yo estuve haciendo unos arreglitos, unos trabajos, y entonces, claro, pasaban personas al lado mío y me decían, ¿y eso para qué es? Y le digo, para esto y para lo otro. No te va a funcionar. ¿Vale? Entonces, cuando a ti te dicen, no te va a funcionar, ¿tú qué haces? Levantas todas las defensas y empiezas a defender por qué sí va a funcionar, ¿cierto? Y entonces lo que ocurre entre nosotros los seres humanos es que cada uno defiende cómo hace las cosas. ¿Cómo haces tú el arroz? La otra vez estaba cocinando arroz y entonces viene una persona y me dice, eso para mí de tostar el arroz y demás, eso no va conmigo. Ah, vale, no pasa nada. Le digo, tú haz el arroz como a ti te parezca, yo lo haré como yo lo hago, ¿no? Cada uno tiene su fórmula, cada uno tiene su receta, ¿no? Cada uno la tiene y defiende lo suyo, defiende lo suyo. Y aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se hacen las cosas? Como las haces tú, como las hace él, como las hace ella, como lo hago yo, pero también como las hace Dios. Cuando tú te preguntas, ¿yo estoy haciendo bien las cosas? Yo me pregunto a mí mismo, ¿lo estoy haciendo bien? Entonces me comparo con otro. Los resultados han sido buenos, entonces voy por buen camino. Pero si estamos haciendo algo y no nos está dando el resultado, el fruto que hemos estado esperando, quizás nos tendríamos que cuestionar el cómo lo estamos haciendo. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Tengo muchos años y menos que otros, pero más que otros. Y los otros días, hará como unos meses atrás, se me acerca una persona y me dice, tú viertes mal la leche sobre la taza. Le digo, ¿cómo? Toda la vida lo he hecho así. Sí, dice, por eso salpicas por todos lados. Dice, tienes que coger la caja de leche a la inversa. No, le digo, si la cojo a la inversa, se va a caer por todos lados. No, dice, yo te voy a mostrar. Mira, cogió la caja, la puso a la inversa como ella decía, no cayó ni una gota fuera de la taza. Le dije, wow, tantos años haciéndolo mal, tantos años salpicando leche por todos lados por no saber cómo ponerlo correctamente. Y después dije, cada vez que cambio el aceite del coche, ahora me doy cuenta por qué salpicaba por todos lados. Claro, venía el chorro de aceite para meterse dentro del motor y nunca le encajaba en el lugar justo. Siempre volcaba para otro lado. Ahora me he dado cuenta. Tengo que usar el recipiente a la inversa. Tú me dirás, Eugenio, eso lo sabe todo el mundo. Yo no lo sabía. Y fueron años y años de salpicar para todos lados. Ahora, si viene alguien y te dice a ti, mira, lo estás haciendo a la inversa, lo estás haciendo mal, ¿qué haces tú? ¿Levantas una barrera? Yo levanté inmediatamente una barrera, no, toda la vida lo hice así. Yo creo que esto es lo correcto, hasta que de pronto ves que el otro lo hace de una manera mejor que la tuya. ¿Qué haces tú? Tu orgullo te lleva a decir, lo voy a seguir haciendo así, aunque se me queme el arroz. O dices, no, voy a cambiar y voy a probar esta nueva alternativa. A pesar de que toda la vida lo he hecho así, lo voy a probar y voy a cambiar la manera, la forma. Es por eso que el conocimiento lo podemos tener todos. Todos sabemos que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, ya sea a nivel material, familiar, físico, espiritual, pero también por otro lado viene la pregunta, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? A veces, a nivel familiar, nosotros tenemos costumbres familiares. Hemos visto, por ejemplo, a nuestros padres cómo han hecho las cosas. Hemos visto a nuestros abuelos cómo han hecho las cosas. A los tíos cómo han hecho las cosas. Y ahora nos toca a nosotros. Podemos repetir el mismo modelo
podemos incursionar en uno nuevo, pero lo importante es que nos dé resultado. Porque si algo no da resultado, ¿para qué seguir insistiendo en eso? A lo mejor estoy equivocando el rumbo. Quiero que ahora prestemos atención a la definición que hace Santiago respecto a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Da estas características. Santiago dice lo siguiente: la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, he utilizado la palabra animal porque hay una versión de la Biblia, la versión Reina Valera del 60, que utiliza en vez de humana, dice animal, y se entiende un poquito mejor. Fíjate, sabiduría terrenal, animal y diabólica. Acuérdate, sabiduría ¿qué es? Cómo hacer las cosas. Pero si el resultado de cómo hacerlo produce envidia, rivalidad, confusión, acciones malvadas, entonces quiere decir que lo estamos haciendo mal. Pero a veces nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos? Insistimos. Toda la vida se hizo así y yo seguiré haciéndolo así. Hay muchas personas que tienen una espiritualidad muerta. No sienten a Dios en su interior. No sienten la presencia de Dios. No sienten la compañía de Dios. No sienten la protección de Dios. Hasta que viene alguien y te dice, ¿por qué no pruebas de otra forma? No, que toda la vida lo he hecho así. Siempre se ha hecho así, pero prueba a hacerlo de otra manera. Cuando Jesús vino aquí a la tierra y empezó a compartir su mensaje se llamó evangelio. La palabra evangelio en griego significa nuevas noticias o buenas noticias. Es una redundancia, porque si es noticia, es nueva o no. Si es una noticia, es algo nuevo. La noticia es algo nuevo, ¿no? Entonces, cuando Jesús trajo su enseñanza, Él dijo, oísteis que se dijo tal y tal cosa, pero yo os digo esto y lo otro. Es por eso que Jesús trajo la novedad. Y cuando nosotros pensamos en la sabiduría que viene de lo alto, tenemos que pensar que siempre va a ser algo diferente a lo que nosotros hemos practicado y pensado toda la vida. Jesús, en una oportunidad, le dice a los discípulos, ¿por qué no dan de comer a esta multitud de gente? Y los discípulos dicen, pero si son 5.000 personas, ¿de dónde vamos a sacar comida para todos estos? Entonces Jesús dice, a ver, ¿qué tienen? Y entonces traen a un muchachito que tiene unos panes y unos peces. Y entonces se lo traen a Jesús y los discípulos dicen, esto es todo lo que tenemos, pero con esto no vamos a alimentar a 5.000. Entonces Jesús dice, no os hagáis problema. Haced sentar a la gente. Jesús toma en sus manos los panes y los peces, le da gracias a Dios y le dice a los discípulos, repartan. Y ellos empiezan a repartir. Y dice la Escritura que todos comieron y al final sobraron 12 cestas llenas de panes y de peces. Ahora, ¿por qué sobró? ¿Por qué se alimentaron los 5.000? ¿Por qué Jesús hizo eso? Jesús hizo algo que los discípulos, sumando ellos, calculando, dijeron, esto no da resultado. Y es que cuando la sabiduría viene de parte de Dios, cuando 1 más 1 para nosotros es 2, en el caso de Jesús, sumando los peces y los panes, alimentaron a 5.000. Entonces, cuando las cosas vienen de lo alto, es algo nuevo. Y siempre va a haber una resistencia de parte nuestra. Toda la vida se hizo así, yo no voy a hacerlo como Dios me manda. No vayamos a creer que cuando leemos la Escritura y decimos, tengo que perdonar a aquel que me ha ofendido. No, que venga él o ella y me pida perdón primero. Que me pida perdón y después veremos si yo le perdono. Pero en la sabiduría de Dios,
El primer paso lo tienes que dar tú. El primer paso para romper el hielo lo tienes que dar tú. Tú que ya has recibido luz de parte de Dios, tú que ya eres maduro en la fe, tú tienes que dar el primer paso. Por eso en la sabiduría de Dios, el último es el primero y el primero es el último. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, es todo a la inversa. Quien llegó primero, primero lo atienden. Pero en la sabiduría de Dios, no necesariamente. En la sabiduría de Dios, muchas veces el que ha llegado último pasa primero. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque son otros criterios. Y son criterios que en nuestra mente, en nuestro interior, son rechazados. ¿Por qué? Porque no es el razonamiento humano, no es el razonamiento humano. Ahora, la sabiduría que desciende del cielo, dice Santiago, la que viene de parte de Dios, por lo general lo que produce, el efecto que produce es pureza, paz, bondad, docilidad, compasión, buenos frutos, imparcialidad, sinceridad. Puede haber otras características más. Estas son las que menciona Santiago, pero quiero que mires con detenimiento algunas de ellas, que te llame la atención. Por ejemplo, pureza. No hay malas intenciones, no hay dobles sentidos. Paz, se refiere a la armonía. Bondad, se refiere a la generosidad. No es simplemente hacer una obra bien, sino la bondad es cuando son obras bien buenas, pero abundantes. La docilidad, cuando de pronto decimos, está bien, si tú lo quieres hacer a tu manera, hazlo a tu manera. Yo espero. El dócil es totalmente contrario a aquel que es prepotente, el que quiere imponerse y demás. Dice la Escritura, compasión. La compasión es cuando uno siente por el otro. Siento que el otro le duele y hago las cosas no para mi bien, sino también para el bien del otro. Buenos frutos, o sea, buenos resultados. Si de tantas veces hemos hecho algo y nos ha salido mal, a lo mejor nos estamos equivocando en el cómo. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios deja con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque el resultado es lo que se ve. Los panes y los peces eran lo suficiente para alimentar a los 5.000 y el resultado lo dice, sí, porque al final comieron todos y sobró. Entonces quiere decir que lo que hizo Jesús fue lo correcto, entonces quizás habría que imitarlo. Imparcialidad. Es un poco lo que Santiago anteriormente había dicho, ¿no? No hacer esa separación entre personas y personas, sino tratar a todos de la misma manera. Y sinceridad, sinceridad. Cada vez que nosotros nos saludamos dándonos la mano, claro, nosotros ya hemos perdido el sentido de darnos la mano, pero darnos la mano lo que significa es que yo no tengo un arma para matarte a ti. Eso es lo que significa darse la mano. Cuando yo oculto mi mano, quiere decir que yo tengo algo aquí para tirarte a ti. Entonces, la costumbre, cuando comenzó esta costumbre de darse la mano, era dejar las armas, dejar todo aquello que yo tenía para tirarte a ti y lo que tú tenías para tirarme a mí, lo dejamos y nos damos la mano, como diciendo, no quiero pelear contigo, quiero amistad contigo. O sea, no tengo un arma contra ti, sino tengo una mano abierta que no tiene nada en contra tuyo. Pero lo que pasa es que va pasando el tiempo y nosotros hemos perdido el sentido. Y a veces esta sinceridad, esta simpleza del creyente nuevo, que no ve dobles sentidos, que de pronto ve todas las cosas como una bendición de parte de Dios, con el tiempo lo vamos perdiendo y se van metiendo otros conceptos, que son los conceptos de la sabiduría humana. Quiero que volvamos a este sentido de la sabiduría humana. Voy a leer este texto de la Escritura, que por ahí algunos lo pueden interpretar como algo difícil de entender.
Y lo voy a leer en las 3 versiones, una en Reina Valera del 60, la versión Dios habla hoy, que es la versión popular, y la versión española La Palabra. Y dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versión Dios habla hoy, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana, del diablo mismo. Y la versión La Palabra dice, semejante sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrena, carnal, diabólica. Notemos lo siguiente, hay una misma palabra que se repite en las 3, que es la palabra diabólica. ¿Qué significa la palabra diablo? La palabra diablo, parecido a la palabra, por ejemplo, diámetro nuestro, ¿qué es el diámetro? Es la línea que pasa por en medio de la circunferencia, ¿sí? El diámetro es lo que pasa por el medio del círculo, de la circunferencia, ¿sí? Dia, por la mitad, dia, a través de, ¿sí? Entonces, la palabra diablo tiene 2 palabritas. Una, dia, o sea, a través de, en medio de, y bolos, que significa enviar algo. De ahí viene el juego de los bolos, ¿sí? Diablo lo que significa es enviar algo entre medio para partirlo, para dividirlo. Por eso dice la Escritura que el diablo ha venido para matar, robar, destruir. Y cuando lo que nosotros hacemos divide, parte, en vez de mantener la unión, en vez de mantener la comunión, cuando algo parte, divide, es del diablo. Pero tú me dirás, pero siempre se ha hecho así, pero causa división, es del diablo. Pero que a mí me enseñaron que era así, pero fíjate el efecto. Rompe la comunión dentro de la iglesia, entre los hermanos y hermanas, entonces eso es del diablo. Lo otro, que habla aquí terrenal, o como dice animal, ¿no? O de la mente humana, o del mundo, terrena, carnal. ¿Qué es la sabiduría del mundo? ¿Qué es la sabiduría humana? Es como nosotros razonamos. Si yo junto esto, más esto, más esto, más esto, al final, ¿qué voy a tener? Un montón, ¿cierto? Entonces, yo junto esto y lo otro, y al final, ¿qué voy a tener? Un montón. Esto forma parte ¿de qué? De la sabiduría humana. Es de la mente humana, ¿sí? Porque los animales no hacen eso. Los animales no crean graneros para guardar su trigo o su grano. A lo sumo, alguno guardará a lo mejor unos cuantos huesos que esconde por ahí, pero el animal no piensa en el año siguiente. El animal no piensa en guardar para el año siguiente. Eso forma parte del pensamiento humano, para que nos demos cuenta de una pequeña diferencia, ¿sí? Entonces, hay un razonamiento que es netamente animal. Es cuando, has visto que entre nosotros muchas veces utilizamos esta expresión, ¡qué animal lo que ha hecho! Se refiere a que la reacción que ha tenido no es una reacción humana, no es una reacción de una persona, sino un animal reacciona de esa forma. Entonces, dice Santiago, hay sabidurías o hay formas de hacer las cosas que pertenecen a los animales. Hay otras que pertenecen al razonamiento humano. Hay otras que pertenecen ya más profunda a cosas del diablo, o sea, porque causan dolor, ruptura, división entre nosotros. ¿Cuántas veces tú te has preguntado, y yo también me he preguntado, ¿no? ¿Y por qué no puedo hacer esto si parece que es bueno? Sí, es bueno, pero no viene de parte de Dios. Sí, se puede hacer, pero en definitiva, ¿es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Yo recién te decía, el ser humano guarda, ¿sí? Guardamos, acumulamos, ahorramos.
escondemos y decimos, ahora estoy seguro. ¿Por qué? Porque tengo mucho. Pero muchas veces la sabiduría de Dios te dice, lo has hecho mal. Porque ahora viene un terremoto y lo pierdes todo. Ahora viene un tsunami y lo pierdes todo. Ahora falleces el día de mañana y no pudiste disfrutar nada. No digo que no hay que ahorrar, no digo que no hay que juntar, no digo que no hay que guardar, no digo que no haya que ser previsor, pero hay otra sabiduría que de pronto te muestra que se pueden hacer las cosas de otra manera y de otra forma. Te voy a traer el caso de un personaje de la Biblia que se equivocó y se equivocó mal. Cuando tuvo que tomar una decisión, él hizo lo que hacía la gente de su época. Él hizo lo que hacía la gente de su cultura. Y era un personaje de la Biblia que no era cualquiera, ¿eh? Es el personaje de la Biblia que lo llaman el amigo de Dios, el amigo de Dios. Este amigo de Dios, o sea, que conocía los secretos de Dios, este amigo de Dios, un buen día recibió una promesa de parte de Dios. La promesa es, vas a tener un hijo. Y entonces él dijo, si Dios me ha prometido un hijo, entonces me pongo en camino a tener un hijo. La esposa era estéril. Él no podía tener hijos con su esposa. Entonces hace lo que se hacía en la cultura donde él vivía. Si tú tenías un siervo, una sierva, en aquel momento un esclavo, una esclava, te pertenecía. Entonces, los hijos que nacieran de ese siervo o de esa esclava eran tuyos, te pertenecía. La vida del esclavo o de la esclava le pertenecía a su amo, a su dueño en aquel tiempo, ¿no? Entonces, Abraham piensa y dice lo siguiente: si yo no puedo tener hijos con mi esposa, lo voy a tener con la criada de mi esposa. Y tiene un hijo con la criada de la esposa. Y al final, este hijo crece y es como que Dios le dice, te quiero dar la promesa del hijo. ¿Cómo que promesa del hijo? Si yo ya lo tengo. No, yo te prometí un hijo de tu esposa Sara. No, yo ya tengo un hijo. No, yo te voy a dar el hijo de tu esposa Sara, claro. Y cuando viene el cumplimiento de la promesa y al final él tiene el hijo con la esposa que era estéril y ahora ya tiene un hijo, ocurre un conflicto entre las dos madres. Ocurre un conflicto entre los dos hijos, Y el relato de la Biblia termina de esta manera. Dice, pero Sara, Génesis 21, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esta esclava y a su hijo. El hijo de esta esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Este relato de la Biblia quizás es uno de los, a mi criterio, muy tristes. Porque imagínate, Abraham buscaba un hijo. No lo tenía, lo obtuvo a través de la criada de Sara. Después Dios le da el hijo de la promesa. Ahora tiene dos en la mano, por decirlo así, ¿no? Ahora tiene dos. Y entre los dos se pelean. Ahora hay dos madres y entre las dos hay rivalidades. ¿Te acuerdas lo que produce la sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿Qué produce? Celos, envidias, contiendas, rivalidades. Y eso es lo que había ocurrido. En definitiva, la decisión que tomó Abraham de tener el hijo con la esclava, con la sierva de Sara, fue un error. Fue un gran error.
como los errores que nosotros cometemos cuando hacemos una inversión, cuando compramos algo, cuando vendemos algo, cuando nos proponemos hacer algo y decimos, este proyecto va a salir adelante, este y lo otro, ¿no? Voy a viajar, voy a poner a mis hijos en este colegio, voy a vivir en tal sitio. Y todos estos proyectos muchas veces están motivados por nuestros deseos, que son buenos, son loables, pero Dios te dice, te equivocaste, te adelantaste en el tiempo. Y eso es lo que le pasó a Abraham, se adelantó en el tiempo. No esperó. Y cuando Dios vino con la promesa para ser cumplida, Abraham ya tenía otra. Dios viene para cumplirle la promesa de lo que le había dicho, de que su esposa iba a tener un hijo, pero Abraham ya tenía otro. ¿Y ahora qué hago con este? ¿Qué hago con este? Y mira, una de las cosas más tristes quizás que Abraham, porque acá lo dice la Escritura en el verso número 11, pero este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Ese dolor, esa tristeza. Imagínate a Abraham diciéndole ahora a su primer hijo, porque realmente fue el primer hijo, Ismael, ¿no? Decirle a Ismael, lo siento mucho, pero te tienes que ir de casa. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Y Dios le dice, Abraham, tú te equivocaste, ¿cierto? Ahora hay que rectificar. Ahora hay que devolver. Ahora hay que encaminarse nuevamente. Muchas veces nosotros oramos y decimos, ¿por qué la bendición no viene? La bendición no viene, ¿sabes por qué? Porque muchas veces no se puede aplicar la bendición sobre algo que desde el comienzo fue equivocado, errado. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que rectificar, hay que devolver, hay que anular, hay que decir, lo siento mucho, me he equivocado. Lo siento mucho, pero lo hice mal, tomé la decisión equivocada. Y si he tomado la decisión equivocada, es de sabios rectificar, porque si seguimos insistiendo en que Dios nos bendiga en el camino equivocado que hemos tomado, nunca va a llegar la bendición, nunca va a llegar la bendición. Por eso al final Abraham, ¿qué hace? Abraham lo que hace es devuelve el hijo. Qué difícil, ¿eh? Hay que devolver el hijo. Hay que devolver un hijo. ¿Devolver un hijo? Claro, se dice así, ¿no? Es una forma de decirlo. Pero imagínate tú, tienes que devolver el coche que has comprado. Tienes que irte del trabajo ese porque Dios nunca te metió en ese trabajo. Tienes que deshacer el convenio matrimonial que has hecho con esta mujer. ¿Pero cómo? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Yo muchas veces me pregunto, ¿no? Porque digo, si nos podemos divorciar después que decimos, bueno, ya he probado y reprobado y me he dado cuenta de que esto no funciona y al final lo rompo todo, ¿no? Vale. Y entonces si al final vas a tomar esa decisión, ¿no se podría haber tomado antes? ¿No se podría haber tomado antes y decir, me equivoqué? ¿Me equivoqué? Es muy difícil decir en estos casos, me equivoqué, porque es una decisión de fondo, ¿no? Pero por eso es muy necesario y es imprescindible entender que hay dos formas de hacer las cosas. Una es la forma de este mundo, humana, el razonamiento de nuestra cultura, ¿sí? Y otra forma es a la manera de Dios, a la manera de Dios. Dice Jesús algo muy interesante. En Lucas capítulo 21, cuando habla de la persecución, dice lo siguiente: pero tened en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo os daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistiros ni contradeciros. Lo voy a leer nuevamente. Se está refiriendo a Jesús cuando dice, va a llegar un momento en que os van a perseguir y no hay que preparar ninguna defensa,
porque yo os voy a dar una palabra que va a ser tan elocuente y va a tener tanta sabiduría que van a dejar con la boca abierta a la gente. Dice, pero tened en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo os daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistiros ni contradeciros. Esta es la sabiduría que viene de parte de Dios, es la sabiduría de lo alto. Es que cuando tú haces una cosa, al final esta cosa dice, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo ha salido? Y no lo pensé mucho, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque hiciste lo que Dios te había enviado a hacer. Ahora, te invito a que durante esta semana hagas algo. Le pidas a Dios esa sabiduría que viene de lo alto. Tú ya sabes, se puede hacer así, así y así. Pero también Dios dice, pero yo tengo otra alternativa. Lo podemos hacer como lo hicieron tus padres toda la vida, como tú piensas que lo puedes hacer o como el vecino te dice que lo puedes hacer. Pero que sepas que hay otra manera todavía de hacerla y esa es la manera de Dios. Por eso Santiago dice, si alguien no sabe cómo hacerlo, pídale a Dios sabiduría. Me gustaría que nos quedáramos con esta expresión. Dios quiere darte una sabiduría irresistible. Pero es necesario algo tuyo. Y es algo simple, pero a la vez muy difícil de hacer. Es simple ¿por qué? Porque es sencillo, pero difícil porque va en contra de nuestro orgullo, ¿sí? En contra de nuestra valía, en contra de nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo difícil? Lo difícil es pedir la sabiduría del cielo o pedir la sabiduría de Dios. Mira, mañana, día lunes, te vas a enfrentar con algo. Y tú tienes la opción de A, B o C. Pero Dios te dice, todavía hay otra opción más. Si me la pides, te digo cómo es. Así que la próxima vez que tú digas, no se puede hacer, acuérdate que Dios todavía está en el cielo diciendo, solamente pídeme y te voy a decir cómo se hace. Solamente pídeme y te voy a decir cómo se hace.